Conferencia General de la Iglesia de Dios presenta Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Sea usted bienvenido. Amada Iglesia de Dios, paz a vosotros. Les saluda su hermano en Cristo, diácono Marco Ibarra. En esta ocasión abordaremos el tema El Reino de los Cielos. Este artículo fue publicado en el Heraldo de la Biblia, abril-junio 2006, escrito por el ministro Josué Ramos Lerma, de Poza Rica, Veracruz. El Reino de los Cielos. El Reino de los Cielos es conocido también como el Reino de Dios y se divide en tres fases. La primera, el Reino de Gracia, que es el espiritual. Segundo, el Reino de Cristo, que es el milenial. Y tercero, el Reino eternal de Dios. Estas tres fases fueron referidas por el Señor Jesús en su ministerio. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 12. El reino de los cielos inició con la predicación de Juan el Bautista para aparejar el camino al Señor. Evangelio de Mateo capítulo 3, verso 1 al 3 y el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 16. Este reino de la gracia empezó desde que el Señor Jesús inicia su ministerio terrenal. Evangelio de Mateo capítulo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio de Lucas capítulo 4, verso 34. El mismo Señor ordenó a los 12 apóstoles, una vez que los nombró, a predicar en las ciudades de Israel, que el reino de los cielos se ha acercado. Evangelio de Mateo capítulo 10, versos 6 y 7. También a los 70 profetas comisionó para predicar del reino a todas las ciudades de Israel. Evangelio de Lucas capítulo 10, verso 1 y verso 8 al 11. Sin embargo, a pesar de que el Señor les predicaba del reino, no todo Israel entendía. Pensaba que Él se adjudicaba a ser el Mesías, el rey que los libertaría del yugo de los romanos, y estos se lo manifestaron a Él. Evangelio de Lucas capítulo 17, verso 20 y 21. Y preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Evangelio de Lucas capítulo 19, verso 11. Ni dirán: helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. En cierta ocasión una multitud le buscaba para ungirlo rey, pero él, oyendo esto, escapó de ellos. Pero cuando Jesús es entregado y conducido ante Pilato, él manifestó que su reino no era de este mundo, es decir, no en esta primera fase. Aunque él había nacido para ser rey, no era para este momento. Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 33 al 37. Aún con todo esto, permanecía en algunos israelitas la esperanza de ser libertados de los lazos de servidumbre de los romanos. Así que cuando el Señor, después de su resurrección y momentos antes de ascender a la diestra del Padre, le preguntaron los que habían juntado: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en una sola potestad. Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 6 y 7. Pero aunque parezca increíble, desde que el Señor Jesús inició su ministerio a la edad de 30 años, Evangelio de Lucas, capítulo 3, 23, anunciando el reino de Dios,
Y retomando el reino de Dios, este mensaje tiene cerca de 2000 años y todavía no lo han alcanzado a comprender, siendo para muchos un misterio. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 1 y 4, que si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Evangelio de Mateo, capítulo 13, verso 11. Expresan algunos que el reino de los cielos es el lugar donde el hombre va después de morir, cuando el Señor claramente dice: porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 21. Está al alcance de todos. Para eso envió a su Hijo. Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 17. Por tanto, es menester que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Hebreos, capítulo 12, verso 28. Porque reino espiritual de Cristo, porque el Señor Jesús, antes de ascender a la diestra del Padre, anunció su promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 18. No os dejaré huérfanos. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros por siempre. Sin embargo, siendo más explícito, Jesús dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 21. Así pues, el Señor ha estado con su iglesia a lo largo de su historia, por medio del Espíritu Santo. Apocalipsis, capítulo 1, verso 13 al 20. De tal manera que Jesús se ha manifestado con su iglesia en sus 7 etapas, fortaleciendo y alentándola en sus tribulaciones y persecuciones, predicando el reino de Dios hasta la venida de Jesús. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Evangelio de Mateo, capítulo 21, verso 14. El evangelio del reino de los cielos, o reino de Dios, está mencionado en todas las escrituras, pero muchas veces confunden una frase con otra, siendo que existen características muy notables de una fase a otra, de tal forma que no debiera haber dudas por tal confusión. La palabra de Dios no establece un tiempo determinado de la duración de esta primera fase. Solo sabemos que terminará hasta que venga el Señor Jesús. Conocemos que esta fase está integrada dentro del Evangelio. Lógico es entonces aceptar que terminará cuando la predicación del Evangelio a todo el gentilismo llegue a su fin. Entonces, ¿cuándo terminará en realidad esta primera fase? Dios nos los aclara todas las cosas. Apocalipsis, capítulo 10, versos 5-7. Y el ángel que vi está sobre el mar y sobre la tierra. Levantó su mano al cielo y juró por el que vive, que el tiempo no será más, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Amén. La Conferencia General de la Iglesia de Dios presentó Palabra Fiel es esta, una serie de audios para que usted conozca o corrobore la doctrina de Dios enviada a través de su Hijo para salvación a todo aquel que en Él crea. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Que Dios le bendiga. Paz a vosotros.